En las brillantes avenidas del norte de Bogotá, un magnate millonario descendía de su camioneta blindada para asistir a una gala de caridad. Entre las luces y cámaras, un niño descalzo se acercó con la mano extendida. Lo que nadie imaginaba era que aquel hombre lo humillaría cruelmente, sin saber que estaba rechazando al hijo que había perdido hacía años. Era una noche fría en Bogotá, en la exclusiva zona de la carrera séptima con calle 85, donde los restaurantes de lujo como Harry Sazón y los bares más caros de la ciudad rebosaban de gente elegante. Una caravana de camionetas negras se estacionó frente al Club El Nogal, el lugar donde esa noche se celebraba una subasta millonaria a favor de la educación. De la camioneta principal bajó Andrés Salazar, uno de los empresarios más poderosos de Colombia. Dueño de hoteles en Cartagena, apartamentos en Medellín y terrenos cafeteros en el Quindío, su fortuna superaba los $1.200 millones. Vestía un traje italiano Brioni, zapatos Ferragamo y un reloj Audemars Piguet que brillaba bajo la luz de los faroles. La prensa lo rodeó inmediatamente. Los flashes explotaban y los micrófonos buscaban sus declaraciones. Andrés sonrió con ese aire de superioridad que lo caracterizaba, consciente de que todos lo admiraban. Pero de pronto, entre la multitud, apareció un niño descalzo de unos 10 años. Su ropa estaba rota, sus pies llenos de polvo, y en su rostro había marcas de noches enteras durmiendo en las frías aceras de la avenida. Caracas. Con voz suave, casi suplicante, murmuró: «Señor, ¿me puede regalar una moneda para comer?». El murmullo del público se detuvo. Todos esperaban un gesto de generosidad, sobre todo porque el millonario estaba entrando a una gala benéfica. Sin embargo, Andrés lo miró con desdén, arqueó una ceja y con un tono cargado de desprecio le respondió: «Aléjate, mocoso. Este lugar no es para gente como tú. Ensucias la entrada con tu presencia». El niño bajó la mirada. Un par de periodistas captaron el momento en sus cámaras. Algunos invitados se incomodaron, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevía a cuestionar al hombre más influyente de la ciudad. El niño dio un paso atrás, con lágrimas contenidas en los ojos, y en lo profundo de su corazón sintió algo extraño, como si aquel rostro altivo y distante le resultara extrañamente conocido. Mientras Andrés ingresaba al Club El Nogal para hablar de solidaridad y responsabilidad social, en la acera quedaba un pequeño humillado, ignorado por todos. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la sangre que corría por las venas de ese niño era la misma que la del millonario. El destino acababa de cruzar dos mundos opuestos, el de la riqueza insultante de la zona rosa de Bogotá y el de los niños invisibles que sobreviven en las calles de la calle 19 con Caracas. Era apenas el inicio de una historia que revelaría la verdad más dolorosa y transformadora de sus vidas. Bogotá amanecía con un cielo gris y una llovizna fina que mojaba las montañas de Monserrate. Para la mayoría era un día más de trabajo, buses atestados en la carrera décima y vendedores ambulantes luchando por unas monedas. Pero para Andrés Salazar, el magnate, era un día distinto. Se preparaba para viajar en su jet privado hacia Cartagena, donde lo esperaba la inauguración de un nuevo hotel de su cadena de lujo, frente a las murallas de la ciudad vieja. Su mansión en Chico Alto, valorada en más de $30 millones, era un palacio moderno con ventanales de minonacier, vidrio, piscina climatizada y obras de Botero colgadas en la sala principal. Allí, el millonario desayunaba un plato de frutas exóticas servido en vajilla Versace, mientras su asistente personal repasaba la agenda del día. Reuniones con inversionistas, una entrevista para la revista Forbes Latinoamérica y finalmente la gala benéfica de la noche anterior que aún resonaba en los titulares. Las noticias destacaban su discurso de compromiso social, pero también empezaban a circular discretamente las fotos de aquel instante incómodo en la entrada del Club El Nogal, el niño pobre mirándolo con ojos de súplica y la dura respuesta del empresario. Andrés apenas prestó atención. Estaba convencido de que su reputación era intocable. Mientras tanto, a pocos kilómetros, en las frías calles cercanas a la avenida Jiménez con Caracas, aquel niño de mirada triste buscaba restos de pan en las bolsas de basura de una panadería cerrada. Se llamaba Mateo, aunque muchos lo conocían solo como el Chiquito, de la esquina. Su refugio era un cartón húmedo junto a un muro grafiteado y su alimento dependía de la caridad de los transeúntes. A veces corría detrás de los buses rojos de Transmilenio, no para subirse, sino para ofrecer dulces a los pasajeros que bajaban apurados. El contraste era brutal. Mientras Andrés se preparaba para volar en un Gulfstream G650 rumbo a Cartagena, Mateo luchaba por conseguir un trozo de arepa en la esquina. Mientras en la mansión de Chicó se hablaba de inversiones de $millones, en la calle de Mateo se hablaba de sobrevivir un día más.
El destino, sin embargo, no tardaría en volver a cruzarlos. Aquella misma tarde, cuando Andrés aterrizó en Cartagena y bajó en el aeropuerto Rafael Núñez, no sabía que alguien estaba siguiéndolo con cámaras y que las imágenes del desprecio al niño estaban comenzando a viralizarse en redes sociales. En la otra cara del país, en las calles húmedas de Bogotá, Mateo observaba el noticiero desde la vitrina de una tienda de electrodomésticos. Allí, en la pantalla gigante, apareció el rostro de Andrés Salazar, sonriente, dando declaraciones sobre su pasión por ayudar a los niños vulnerables de Colombia. Mateo frunció el ceño. No entendía de política ni de negocios, pero algo dentro de él ardía. Aquel hombre que hablaba de ayudar a los niños era el mismo que lo había humillado unas horas antes, y sin saberlo, era también la pieza perdida de su propia vida. La tormenta apenas comenzaba. El sol caía a plomo sobre Cartagena. El mar Caribe brillaba con un azul turquesa que contrastaba con las murallas coloniales. En el Hotel Santa Clara Sofitel, la prensa y los invitados internacionales aguardaban la inauguración del nuevo resort de Andrés Salazar, un complejo frente a la playa de Boca Grande que prometía ser el más lujoso del país. Andrés descendió del automóvil rodeado de escoltas, vistiendo una guayabera blanca impecable. Su presencia imponía respeto. Saludó a inversionistas, sonrió para las cámaras y levantó una copa de champaña Dom Periñón mientras el alcalde lo felicitaba públicamente por su aporte al turismo y a la infancia vulnerable. Pero justo en ese instante, un grupo de niños vendedores ambulantes irrumpió entre la multitud. Ofrecían pulseras artesanales y botellas de agua a los turistas. Entre ellos estaba Mateo. Con apenas 10 años, había viajado escondido en la parte trasera de un camión desde Bogotá hasta Cartagena, siguiendo un impulso inexplicable: el deseo de encontrar a Vicente, hombre que lo había despreciado. Al verlo frente a él vestido de blanco y rodeado de lujos, Mateo sintió una mezcla de rabia y atracción. No sabía por qué, pero aquel rostro lo llamaba. Se abrió paso entre los curiosos y se plantó frente al millonario. «Señor, ¿me compra una pulsera?», dijo con voz temblorosa, levantando la mano sucia y frágil. La multitud se quedó en silencio. Algunos recordaban el escándalo en Bogotá y no podían creer lo que estaban presenciando. Otra vez un niño pobre frente al magnate. Andrés lo miró con fastidio. Estaba a punto de rechazarlo de nuevo cuando algo lo detuvo. Los ojos del niño. Esa mirada oscura, intensa, le resultaba demasiado familiar. Un recuerdo vago de su juventud apareció en su mente. Una mujer de Medellín, un romance fugaz de hace más de una década, y el rumor de que ella había quedado embarazada. El corazón del millonario dio un vuelco, pero su orgullo fue más fuerte. Fingiendo indiferencia, murmuró: «Aléjate de mí, no tengo tiempo para mendigos». Mateo apretó los puños. Una lágrima le rodó por la mejilla, pero no se movió. El público comenzó a murmurar. Algunos grababan con sus celulares. La tensión era insoportable. De pronto, una reportera del canal Caracol que había seguido la historia desde Bogotá gritó: «Señor Salazar, ¿es cierto que este niño podría ser su hijo perdido?». El aire se congeló. Andrés palideció. El niño lo miraba fijo, como esperando una respuesta. Por primera vez en años, el magnate sintió miedo. La historia había dejado de ser un secreto. El país entero estaba a punto de enterarse. ¿Te está conmoviendo esta historia? Dale un like y suscríbete al canal para que más personas puedan conocerla. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad de Colombia o del mundo nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La pregunta de la reportera había caído como un rayo en medio de la inauguración del hotel. Los flashes se multiplicaron. Las cámaras de televisión enfocaban cada gesto, y Andrés Salazar, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. El millonario respiró hondo, se recompuso y con una sonrisa forzada respondió: «No digan tonterías. Este niño no tiene nada que ver conmigo». Pero el murmullo del público no se apagaba. Los ojos de Mateo brillaban entre lágrimas y la periodista insistió: «¿Está seguro, señor Salazar? Porque el parecido es innegable». Andrés giró bruscamente y se dirigió al interior del hotel. Los escoltas apartaron al niño, pero Mateo, con una valentía que no sabía de dónde salía, gritó: «Yo sé que usted es mi papá». El silencio fue absoluto. La frase del niño atravesó como un cuchillo los muros de lujo. Varias cámaras alcanzaron a captar el momento. Era imposible ocultarlo. Dentro del hotel, Andrés caminaba furioso por el salón de conferencias. Su asistente, nervioso, le susurró: «Señor, las redes ya están explotando. Están comparando fotos suyas con el niño. Dicen que es su retrato a los 10 años». Andrés golpeó la mesa. «Basta», rugió. «No permitiré que un mocoso callejero manche mi reputación».
Pero en el fondo de su mente la duda ya había germinado. Recordaba a Valeria, aquella joven que conoció en Medellín años atrás durante una feria de negocios. El romance fue breve, intenso, y ella desapareció de su vida. Rumores de un embarazo llegaron a sus oídos, pero él los ignoró. Ahora, mirando los ojos de Mateo, la verdad parecía regresar con fuerza. Mientras tanto, Mateo vagaba por las calles coloniales de Cartagena, cerca de la Plaza de los Coches, con la esperanza de que aquel hombre lo reconociera. Había viajado cientos de kilómetros solo para enfrentarlo, pero la realidad era dura. Lo había vuelto a rechazar. Una mujer que lo observaba, conmovida, se acercó y le ofreció un trozo de pan. ¿Ese hombre es tu papá?, preguntó con ternura. Mateo bajó la cabeza. Él no me quiere, pero yo sé que sí lo es. La mujer acarició su cabello y le susurró. A veces los corazones más duros necesitan una sacudida para despertar. Esa noche los noticieros nacionales abrieron con el escándalo. ¿El magnate Andrés Salazar tiene un hijo perdido en las calles?, titulaban. Las redes ardían y la opinión pública se dividía. Algunos lo defendían, otros lo condenaban. Andrés, en la soledad de su suite presidencial del hotel, bebía whisky mirando la ventana. Por más que quisiera negarlo, el rostro del niño lo perseguía. Su orgullo lo empujaba a rechazarlo. Pero una voz interna, enterrada por años de poder y riqueza, comenzaba a hablarle. ¿Y si realmente es tu hijo? El obstáculo no era el dinero ni la fama. Era su propio corazón, endurecido por el orgullo. La presión mediática se volvió insoportable. En cuestión de días, toda Colombia hablaba del niño que afirmaba ser hijo del magnate Andrés Salazar. Programas de televisión, portales de noticias y hasta columnistas políticos opinaban sobre el escándalo. Andrés intentó callar los rumores con abogados y comunicados oficiales, pero nada funcionó. La imagen del niño llorando frente a él en Cartagena ya se había viralizado en todas las redes sociales. La pregunta era inevitable. ¿Y si era cierto? Finalmente, para proteger su reputación, aceptó lo que más temía, una prueba de ADN. La cita se dio en una clínica privada en Bogotá, cerca de la clínica del Country, bajo estricta seguridad. Andrés llegó con traje oscuro, gafas de sol y semblante frío. Mateo, en cambio, llegó acompañado de una trabajadora social que lo había recogido de las calles. Vestía ropa limpia por primera vez en meses, pero su inocencia seguía intacta. En la sala blanca de la clínica, el contraste era desgarrador. El magnate, dueño de hoteles y mansiones, frente a un niño con las manos ásperas de vender dulces en semáforos. El médico pidió muestras de saliva a ambos. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Andrés evitaba mirar al niño. No quería mostrar debilidad, pero cuando el pequeño lo observó directo a los ojos y dijo con voz firme: «Yo sé que usted es mi papá». El millonario sintió que su corazón se estremecía. Los resultados tardarían unos días, pero el destino no iba a esperar tanto. Una llamada inesperada alteró todo. La clínica filtró la información a un periodista de Noticias Caracol, y horas después el titular explotaba en televisión nacional. Las pruebas confirman que Mateo sí es hijo de Andrés Salazar. El país entero se paralizó. Las imágenes del magnate humillando a su propio hijo circulaban, ahora con una fuerza devastadora. Las críticas no tardaron en llegar. Protestas frente a sus hoteles, clientes cancelando reservas y aliados de negocios guardando distancia. Andrés se encerró en su mansión de Chico Alto, furioso y a la vez roto. Su orgullo estaba hecho pedazos, pero más allá del escándalo público, había algo que lo atormentaba aún más: el recuerdo de Valeria, aquella mujer que había amado de joven y a quien había perdido para siempre. Ahora su hijo estaba frente a él, vivo, pero marcado por el abandono y la miseria. Mateo, en un hogar de paso, lloraba todas las noches mirando una foto vieja de su madre, preguntándose por qué su padre no lo quería abrazar, ni siquiera después de saber la verdad. Era el momento de decidir: seguir siendo el hombre frío y poderoso que defendía su imagen a toda costa, o reconocer al niño y arriesgarlo todo por el amor que nunca le había dado. La vida lo estaba poniendo contra la pared. ¿Y tú qué harías en el lugar de Andrés? ¿Elegirías el orgullo o aceptarías al niño? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Y no olvides suscribirte y dejar tu like para que más personas puedan emocionarse con esta historia. El escándalo ya no podía ocultarse. En las portadas de El Tiempo y Semana aparecía la imagen de Andrés Salazar junto a Mateo con el titular: «El magnate que rechazó a su propio hijo». Las consecuencias eran devastadoras. Inversionistas cancelaban contratos, políticos lo evitaban y hasta en las calles de Bogotá la gente murmuraba su nombre con desprecio.
Su imperio parecía tambalear. Andrés permanecía encerrado en su mansión de Chico Alto, aislado, consumiendo whisky y caminando sin rumbo por sus pasillos llenos de mármol. Pero lo que más le dolía no eran las pérdidas millonarias, sino las palabras que resonaban en su mente una y otra vez. Yo sé que usted es mi papá. Esa voz inocente lo perseguía de día y de noche. Una madrugada, incapaz de dormir, Andrés condujo solo hasta el cerro de Monserrate. Subió en silencio, sin escoltas, buscando aire fresco. Desde la cima observó la ciudad iluminada como un océano de luces. Por primera vez en años sintió que su riqueza no significaba nada. Se preguntó qué sentido tenía haber acumulado tanto poder si era incapaz de dar un abrazo a su propio hijo. Mientras tanto, en un hogar de paso en el barrio Teusaquillo, Mateo trataba de adaptarse a una cama limpia y a 3 comidas al día. Pero aunque su cuerpo descansaba, su corazón seguía herido. Cada noche preguntaba a la trabajadora social: ¿cree que mi papá algún día me va a querer? La mujer no sabía qué responder. El destino volvió a unirlos días después. El juez de familia citó a Andrés a una audiencia sobre la custodia del niño. Al llegar al tribunal, los pasillos estaban repletos de periodistas. Mateo estaba allí, vestido con un saco sencillo, apretando entre sus manos un pequeño carro de juguete roto. El único recuerdo de su infancia en la calle. Cuando el niño vio a Pisen Esienetz, Andrés corrió hacia él. No pidió dinero, no exigió nada. Solo abrió los brazos y dijo en voz baja: «Papá». El magnate sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarlo, pero sus manos temblaron. El orgullo todavía lo frenaba. Dio un paso atrás, inseguro. Los flashes captaron cada segundo de aquella escena desgarradora. Esa noche, solo en su mansión, Andrés se miró al espejo. Por primera vez no vio al hombre poderoso que todos admiraban, sino a un padre cobarde, incapaz de reconocer a su hijo. Golpeó el espejo con rabia, rompiendo el cristal, y entre los fragmentos entendió la verdad. Si seguía huyendo, perdería lo único que jamás podría recuperar con dinero. El camino hacia el clímax estaba marcado. Andrés tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: elegir entre el orgullo que lo había sostenido siempre o el amor que lo salvaría para siempre. La audiencia de custodia se convirtió en un evento nacional. En la sala de audiencias del Palacio de Justicia en Bogotá, cámaras de millones de televisión, periodistas y curiosos abarrotaban los pasillos. El país entero estaba pendiente. ¿Qué haría el magnate Andrés Salazar frente al niño que ahora todos sabían que era su hijo? El juez tomó la palabra. «Señor Salazar, las pruebas son irrefutables. Este niño, Mateo, es su hijo biológico. La pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer por él?» Andrés estaba sentado impecable con su traje, pero sudaba bajo las luces. El murmullo del público se sentía como un martillo en su cabeza. Frente a él, Mateo lo miraba con esa mezcla de inocencia y dolor que lo desgarraba por dentro. En sus pequeñas manos seguía sosteniendo el carro de juguete roto. El juez insistió: ¿va a reconocerlo legalmente o seguirá negando lo evidente? La sala entera contuvo la respiración. Andrés cerró los ojos por un instante, como si viajara al pasado. Vio a Valeria sonriendo en un café de Medellín. Vio el brillo en sus ojos cuando le habló de un hijo y se vio a sí mismo dándole la espalda. El remordimiento lo golpeó con fuerza. De pronto se levantó. Caminó hasta donde estaba el niño. El silencio era absoluto. El magnate, que siempre había hablado con soberbia, apenas pudo pronunciar unas palabras entrecortadas. «Mateo, perdóname». El niño lo miró incrédulo. Una lágrima rodó por su mejilla. Andrés se arrodilló frente a él, rompiendo todo su orgullo. Entonces, sin dudarlo más, abrió los brazos. Mateo soltó el carro de juguete y corrió hacia él. El abrazo fue largo, profundo, desgarrador. Un hombre que había tenido todo el dinero del mundo, pero nunca había sabido lo que era el amor verdadero, encontró en ese momento lo único que le faltaba. La sala estalló en aplausos. Algunos periodistas lloraban, los jueces se limpiaban discretamente las lágrimas, y el país entero fue testigo de la transformación. Al salir del tribunal, Andrés no escondió más a Mateo. Lo tomó de la mano frente a las cámaras y declaró con voz firme: «Este es mi hijo, y desde hoy no solo le daré mi apellido, sino mi vida entera». Las palabras recorrieron toda Colombia. De ser el hombre más odiado por su frialdad, Andrés pasó a ser símbolo de redención. Pero para él, la verdadera victoria no era la opinión pública, sino sentir la pequeña mano de Mateo apretando la suya, como si nunca quisiera soltarla. Ese día, frente a miles de testigos, un millonario se convirtió en padre, y un niño de la calle encontró el hogar que siempre había soñado. El clímax había llegado, y con él el inicio de una nueva vida para ambos. Pasaron los años, y Colombia fue testigo de una transformación que nadie habría imaginado.
Andrés Salazar, el magnate que un día humilló a un niño en la calle, se convirtió en el hombre que levantó una de las obras sociales más importantes del país. En el corazón de Medellín, en el barrio Manrique, donde alguna vez Valeria había soñado con criar a su hijo, se inauguró la Fundación Mateo, un centro destinado a dar techo, educación y oportunidades a miles de niños de la calle. En la entrada principal, una placa de bronce brillaba con la inscripción: porque todo niño merece ser visto, amado y protegido. Andrés ya no era el mismo hombre frío y arrogante. Había cambiado los trajes italianos por ropa sencilla, y aunque seguía administrando parte de su imperio, dedicaba la mayor parte de su tiempo a visitar personalmente la fundación. Caminaba entre los patios escuchando las risas de los niños, mientras Mateo, ahora adolescente, lo acompañaba con una sonrisa llena de orgullo. Padre hijo se volvieron inseparables. Andrés lo inscribió en el mejor colegio de Bogotá, pero también le enseñó algo más importante: nunca olvidar de dónde venía. Mateo solía visitar los semáforos donde antes vendía dulces y allí regalaba comida y ropa a los niños que seguían en las calles. Era su forma de honrar el pasado y transformar el dolor en esperanza. El millonario también enfrentó críticas. Algunos decían que todo era para limpiar su imagen, pero quienes lo conocieron de cerca sabían la verdad. Andrés ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Lo único que realmente le importaba era recuperar el tiempo perdido con su hijo y honrar la memoria de Valeria, la mujer que le había dado lo más grande de su vida. En una ceremonia especial, transmitida por Televisión Nacional, Andrés y Mateo inauguraron una nueva sede de la Fundación en Cali, dedicada a niños en situación de calle. Andrés tomó el micrófono, pero esta vez no habló como empresario, sino como padre. Aprendí que el dinero puede construir edificios, pero solo el amor puede construir hogares. Yo humillé a mi propio hijo, y ese fue el mayor error de mi vida. Hoy, gracias a él, entendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. El público lo aplaudió de pie. Mateo, emocionado, lo abrazó frente a todos. Esa imagen recorrió el mundo, la de un millonario redimido y un niño que había encontrado al fin un padre y un futuro. El círculo se había cerrado. La humillación del pasado había dado paso a un legado eterno de amor y bondad. ¿Te conmovió esta historia de transformación y amor? Déjanos un corazoncito si crees que todo niño merece una segunda oportunidad. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Nos encanta leerte. Y no olvides compartir este video para que más personas recuerden que, incluso en los corazones más duros, siempre puede nacer la esperanza. Suscríbete y acompáñanos en más historias que tocan el alma.